contexto de empresas familiares. De tener en el estudio la presencia de Fernando Todd en este contexto de las empresas familiares y con esta serie de participaciones e intervenciones de destacados expertos en el tema de las empresas familiares de todo el país. Así es que ha sido como muy grato tener a todas estas voces que nos permiten entender y tratar como de asimilar todos los conceptos que tienen que ver con empresa familiar, sea chiquita, mediana, grande. Así es. Buenos días, Marce, Juan. Pues sí, siguiendo con esta rutina de platicar con expertos en diferentes temas y en diferentes áreas, porque las empresas familiares se componen de diferentes escenarios y de cuestiones que tenemos que atender cada una. El día de hoy invitamos a Adriana Peralta. Adriana es originaria de la Ciudad de México, estudió en la Universidad de las Américas de Puebla, es abogada con especialización en Derecho Fiscal, está certificada por la Universidad de Nueva York y en Compliance e Integridad, tiene un máster de protección de datos por la Universidad de La Rioja en España y es autora del libro Compliance en México, el antídoto contra la corrupción, que es un tema muy importante para hoy, que tuvimos oportunidad de presentar el libro en el Colegio de Notarios hace algunas semanas, y pues hubo una participación muy nutrida de las empresas más grandes de la región interesados en este tema, que es un tema que suena para empresas grandes porque obviamente las empresas que cotizan en bolsa y que tienen todo este tipo de dinámicas están obligadas por ley a llevar una oficina de cumplimiento, pero también nos aplica para todo el resto de las empresas. Adriana, buenos días. Hola Fernando, ¿cómo están? Buenos días a todos. Buenos días. Muy bien, quisiera que nos platicaras un poquito qué es compliance y cómo lo podemos entender y traducir. Gracias por la invitación. Bueno, compliance surge en 1977 en Estados Unidos y les cuento que fue más bien como una postura para evitar actos de corrupción en el extranjero. Es una política, es una legislación, una ley que se publica hasta desde entonces y que llega a México a partir de hace más o menos 20 años. La realidad es que para el año 2017 es cuando ya compliance en México inicia como una materia mucho más viva, mucho más presente. Compliance, si lo tuviéramos como una definición al español, una traducción literal, sería cumplimiento. Sin embargo, compliance es más que cumplir solamente, es la integridad, es la ética, es hacer lo correcto, es hacerlo bien a la primera, como algunos hablan en términos de manufactura. Así que compliance es buscar a largo plazo, primero, procesos claros, transparentes, evitar a toda costa la corrupción y sobre todo generar una reputación que al día de hoy es de lo más importante o el elemento que debiéramos considerar en todas las empresas. Exactamente, porque muchas veces pensamos que la corrupción es únicamente va relacionada al gobierno, pero también los particulares podemos entrar a este círculo si no atendemos las cuestiones de manera profesional y clara, ¿no? Es correcto. De hecho, fíjense que para el INEGI, CONEGE, para un tema de una encuesta publicada hacia 2017, nos dice que en el 2016 las empresas en México gastaron 2,000 millones de pesos en dinero que dieron como dádiva, como pagos de facilitación o como mordidas para poder hacer sus procesos, para poder hacer licencias, permisos, para obtención de todos ellos. Entonces significa que ser corrupto también cuesta. Claro. Y que no nada más está, como bien lo dice Fernando, de parte del Estado. Realmente es que nosotros como particulares también promovemos que esto suceda de alguna forma. Efectivamente. ¿Y qué puede hacer una empresa familiar en este caso como para empezar a articular sus procesos internos para evitar caer en este tipo de dinámicas? Yo creo, Fer, que debiéramos considerar dos elementos aquí. Primero son el tema de las leyes que al día de hoy han surgido o que se han modificado y que han entrado en vigor en México. La primera es lo que tiene que ver con la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Uh-huh. Y esta parte de evitar a toda costa la comisión de un delito al interior de la empresa es lo que nos hace pensar, oye, ¿qué puedo hacer para que ninguno de mis empleados, primero, cometa un delito
no solo en representación mía, sino que cometa un delito en sí mismo, y 2, que se porte bien, digámoslo, de manera mucho más coloquial, y 3, que cuide los activos de la compañía. Del tamaño que sea la empresa, creo que todos los que soñamos generar con una compañía o emprender algo, buscamos que dure para siempre, buscamos que genere ganancias, y buscamos también que sea referencia de mercado, ¿por qué no decirlo? Claro. Así es que compliance debiera, de entrada, para de manera muy simplista, llamémoslo así, yo pienso mucho como papás, mamás y los hijos, ¿no? Los papás establecen siempre como el código de conducta de los hijos. Aquí tienes que llegar a las 10 de la noche y tienes que lavarte los dientes antes de dormir. Este tipo de actos de disciplina es lo mismo que debería hacer el dueño o el director general de una empresa. Porque el pensar que la gente va a actuar bien porque es lo debido, dejamos mucho al arbitrio y a la suerte de otra persona. Uh-huh. Decimos, si entre hermanos no nos ponemos de acuerdo, imagínense en una gran compañía, del tamaño que sea. Entonces, primero, establecer reglas de conducta. Y segundo, entrenar a nuestra gente en ellas. Uh-huh. La gente necesita aprenderlo. Sí. Adriana, buenos días. Saluda a Marcela Pamaris con muchísimo gusto e interés por este tema que me parece que es fundamental. Porque sí, la corrupción tiene dos partes, ¿no? Y una parte es la de los gobiernos, las de las autoridades, pero otra parte es también la de los ciudadanos, ya sea constituidos en una empresa o en solitario. Y la pregunta es, ¿cómo hacer para apartarte de un sistema per se, por sí mismo, corrupto? Porque las empresas tienen que seguir una dinámica y las empresas se fundan generalmente para tener ganancias económicas, ¿no? Su objeto social puede ser diverso, pero generalmente es para poder fortalecer sus utilidades y luego ya embeberse en un espíritu y una filosofía empresarial. Pero ¿cómo se le hace? Realmente, ¿cómo educas si el sistema en sí mismo es propicio para la corrupción? Yo te diría, de entrada, muchas gracias otra vez por la invitación. Yo te diría que hemos caído en un círculo vicioso que de pronto ha generado mucha conformidad. Es decir, y me ha tocado ver los dos ejemplos, es decir, de dos empresas ubicadas en prácticamente a distancia de metros una con otra, es decir, que se enfrentan a la misma autoridad para la obtención del mismo permiso. Y puedo notar claramente aquellos que tienen políticas de compliance y quienes no lo tienen. Quienes no lo tienen siempre argumentan que la autoridad ya está acostumbrada a recibir o que solicita o que incluso ve muy bien que tú le ofrezcas. Y quien tiene políticas de compliance dice, bueno, mis políticas no me lo permiten. O lo hacemos por la derecha o lo hacemos por la derecha. Yo creo que el mexicano en general hemos caído mucho en la autocompensación, en el pensar que necesitamos a fuerza dar esta mordida para que caminen las cosas e incluso a veces si sabemos que ya se dan las mordidas o estos pagos de facilitación, pues entonces nos acolchonamos un poco, entregamos más tarde las cosas, al fin y al cabo ya está comprometida la autoridad. Yo te diría que cómo hacerlo primero es un tema de cultura, un tema de disciplina y de constancia. Al principio nos tomará mucho más tiempo que nos den el permiso, pero nos obligará a ser mucho más disciplinados, a tener procesos incluso de planeación con antelación. Uh-huh. Y eso siempre es complicado, ¿no? ¿Y cuáles serían los alicientes? O sea, ¿cómo convencernos qué es lo que necesitamos sin poner en riesgo también la operatividad económica de la empresa? Claro, yo creo que tiene que estar compliance en todos los aspectos de una compañía. Yo te diría que una empresa quizás que tiene ya programas de compliance con más madurez, busca que incluso el desempeño de sus empleados tenga siempre un componente de integridad. Uh-huh. Entonces, la forma en la que tú contribuyes o retribuyes o incluso pagas un salario tiene siempre que ver en el qué haces, pero en el cómo lo haces. Y entonces, desde las entrañas de una empresa, y existe el paradigma de para que yo te pueda calificar bien, para que te pueda pagar mejor, tienes que ser íntegro. 2, que aparte a la larga este modelo se vaya de tal suerte haciendo público en la medida que la organización lo decida, que también te vuelves más atractivo incluso a futuros empleados e inversionistas. Al día de hoy, podemos ver una publicación de este mes del Grupo Expansión que publica las 500 empresas más grandes de México, más importantes luchando contra la corrupción. Ya te ponen un número, un ranking, dónde estás respecto de otros. Las próximas generaciones, si no es que la que ya está hoy saliendo de universidades, ya se pregunta dónde quiero estar, no solo cuánto me van a pagar, también dónde me quieren ver, dónde quiero que me vean.
Y yo creo que si viéramos un poco más hacia futuro, cosa que nos complica a veces a los mexicanos, creo que cuidaríamos también mucho la reputación, sin duda. Sí, claro, porque el tema de la corrupción no es cultural, o sea, no es algo intrínseco en el mexicano. Estamos en un sistema que lo ha promovido y que nos ha orillado a la mejor a eso. Pero de algún momento, en algún lugar, se tiene que cortar. Y entonces, en la medida que las empresas empiecen a establecer políticas de no corrupción y de protección de todo este tipo de cuestiones, vamos a poder cortar el círculo vicioso en el que estamos, ¿no? De algún lugar tenemos que empezar. Y como bien dices, Adriana, yo creo que en un futuro las empresas que quieran participar en el mercado van a tener que solidificarse en lo interno para establecer todo este tipo de políticas. Exacto, sin duda. Yo creo que vislumbro que en muy corto plazo, seguramente más con esta nuevo presidente que entraremos, nuevo gobierno, que ha dicho que la lucha más grande será contra la corrupción. Creo que la pregunta será qué estamos haciendo hoy para combatirla. No solo de las empresas, de las familias, y las empresas familiares creo que son un núcleo muy importante, no solo para efecto de que se hagan las cosas bien, sino también de ejemplo en la comunidad. Entonces, bueno, tampoco es pensar que nos convertiremos en Suiza el 1 de diciembre, creo que no va a ser posible. Pero sí creo que si tenemos claro el punto a donde queremos llegar, pues coincido, Fernando, no es cultural, es un tema que hemos adquirido, que nos va bien a veces y que podemos romper en algún momento dado, y por qué no con políticas de compliance. Sí, Adriana, pero es que también tenemos que terminar de entender que no hay corrupción chiquita y corrupción grande, ¿no? Porque pensamos que la corrupción grande, la de los grandes empresarios que luego tienen estos contratos millonarios y que tienen una relación por generaciones con los gobiernos, son los que más daño le hacen al país. Y entonces no vislumbramos el daño que le hacemos al país y a nuestro sistema de vida cuando damos la mordida para que se agilice cualquier trámite municipal, o cuando le damos la mordida a la gente de vialidad para que no nos ponga la multa, o cuando incurrimos en cualquier acto de corrupción que nos parece chiquito, benigno, es como las mentiras grandes y las mentiras veniales, ¿no? O sea, como que nos lavamos el coco y decimos, no, esto realmente no tiene ninguna repercusión, pero no es así, ¿cierto? Totalmente. No hay pequeña ni grande, simplemente hay actos de corrupción y punto. Incluso yo te diría, a veces ni siquiera son nada más con el Estado, también suceden al interior de las compañías. El conflicto de interés, o sea, el que entre mejor mi primo y no el mejor candidato al puesto, el que yo traigo un proveedor porque ya lo conozco, porque lo quiero ayudar o porque me va a dar algo a cambio. Exacto. Esos pequeños actos de corrupción, o grandes, dependiendo, por supuesto, como bien lo dices, es un acto de corrupción. Y lo más grave de esto es que genera desconfianza. Y la desconfianza, para poderla cambiar en términos de creer en ti, pasa mucho tiempo, no es tan sencillo. Adriana, acá se da mucho el fenómeno de la piratería. Empresas que capacitan, que van formando a su personal, que les cuesta, independientemente de los salarios que reciben, les cuesta la capacitación y tal. Y entonces, bueno, los que se encargan de escautear van y ven, y entonces dicen, no, bueno, le palomeamos a y entonces que le van y le ofrecen algo más a la persona. Y ahora con esta actitud de las generaciones millennials, pues es que es bien fácil que no haya un compromiso. Esto también sería una forma, si no de corrupción, sí de conductas antiéticas. Muy importante lo que estás diciendo, porque también me ha tocado estar como en algún punto de recursos humanos, y el tema de formar a alguien y ver que se vaya no solo a otra compañía, sino a veces a la competencia, sí genera como mucha ansiedad. Yo te diría que depende, todo es como un contexto. Si la empresa que de pronto se piratea, vamos a entrecomillar, a nuestra gente, y es de la competencia, notoriamente sí podríamos caer en un conflicto de tema ético, porque también hay muchos desarrollos, proyectos o información que tu gente conoce, que tu gente va adquiriendo, y si se va con la competencia podría generar no solo en términos técnicos de manera inmediata una ventaja, sino a mediano plazo en términos de inversiones o proyectos que van a venir. Entonces, desde la parte de compliance, siempre recomendamos que las políticas de recursos humanos tengan un componente de propiedad y sobre todo de tiempo. Es decir, si te vas, depende del puesto, si el puesto es un puesto clave,
yo te diría que en el contrato de trabajo que tenga esta persona debe saber que tan pronto termine, por lo menos un par de años no se puede ir con el competidor. Claro. ¿No? Vaya, tenemos que ir buscando más herramientas. Seguros. Porque Claro. sí coincido contigo. Es un tema hasta ético. Sí, es un tema de carácter ético que además tiene un costo alto, porque las empresas pues cada vez emplean más recursos para la capacitación de su personal y eso tiene muchas implicaciones, pero bueno, que estén cada quien. Claro, también tratándose de los empleados, no solamente la no piratería, el trabajar y llevarse un clip a su casa, llevarse los post-its, el liquid paper, aunque no sé si estoy diciendo marcas, si ya me estoy equivocando. Usar el teléfono para asuntos personales. Exactamente. Por ejemplo, o el tiempo que tú tienes en tu empresa para asuntos personales. Exactamente, o sea, o pasársela en Facebook durante toda la jornada laboral, pues también son cuestiones que se tienen que atender y que a través de políticas, a través de sistemas, ir cercando. Y también, como dice Adriana, tener mucho cuidado con los documentos legales, con un contrato de no competencia, en el mismo expediente laboral donde está el contrato de trabajo, un contrato de no competencia, un contrato de confidencialidad, porque de esta manera tú te estás cubriendo, porque al final del día, ante cualquier eventualidad, lo único que tú puedes presentar es que tú hiciste lo mejor que pudiste para proteger tus secretos industriales, tus ventajas competitivas, y todo esto es un poquito de lo que tenemos que ir amarrando con el tema del compliance. Así es. No sé cómo andamos de tiempo. Pues ya muy contentos de la presencia de Adriana. Ojalá que pudiéramos luego seguir ampliando esta información que me parece que tenemos que saber más de compliance y sobre todo la implementación de estas conductas éticas que nos permitan también generar un ambiente más sano a nivel empresarial y a nivel social, ¿no? Claro que sí. Adriana, muchísimas gracias. Gracias a ustedes, bonito día. Hasta Saludos a luego, todos. gracias. Nos vemos. Nos dice, es cierto lo que dice la invitada del señor Todd. En General Electric, donde yo trabajé, manejábamos el compliance. El libro que nos daban se llamaba The Spirit and the Letter. Era nuestra Biblia. La empresa estaba dentro de Ferromex. Yo, como encargado de recepción de proveedores, tenía prohibido recibir hasta una pluma o un calendario. Claro. Sí, pues sí.